gracias. Buenos días a todos. Voy a tratar de complementar un poquito un par de respuestas que dio Hugo. No me acuerdo de todas, muy mala, pero con respecto al manual, la aplicación está insertada sobre redes sociales y cuando tú accedes a la aplicación, es una web app, porque teníamos problemas de que no teníamos, por ejemplo, iPhone y Mac para hacer desarrollo en esa plataforma, solo teníamos Android y nos estábamos quedando como con un buen sector de la, bueno, sobre todo la parte turística, que sabemos que utilizan ese tipo de dispositivos. Entonces, por eso nos migramos hacia una web app que jalara prácticamente cualquier cosa que estuviera conectada a Internet. Y como partíamos del hecho de que se trataba de zonas turísticas, pues nos pareció una buena idea. Entonces, eso, para que tú accedas a la aplicación, tienes que acceder a través de redes sociales, que hemos visto que es lo que más pega, ¿no? Y ahí en redes sociales, justamente donde está la web app, están los videos, digamos, promocionales, que son de menos de un minuto, justamente donde se habla de la aplicación y de cuál es la idea con respecto a la aplicación, también como para que la gente sepa qué está haciendo, ¿no? Y si bien no es un manual, sí da la idea, creo yo, más o menos clara de que lo que se necesita hacer una foto y cuando entras al app, botonzote así de una foto, entonces como que más o menos consideramos que igual y los guía, igual que no tanto, pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero evidentemente sí son trabajos que se tienen que hacer. Asimismo, en esa parte de la red social tenemos enganchados videos del Colegio de la Frontera Sur que se han hecho al respecto, bueno, en torno al mismo proyecto y en torno a la problemática. Entonces es como para empezar a tener un poco ahí de información, o al menos a partir de ahí poder empezar a llegar hacia otras ligas que pudiesen ser o no de interés para la gente. Con respecto a lo de la posición GPS, los dispositivos móviles, hay unos dispositivos móviles, cada vez son más los que incorporan ya una antena de GPS, digamos, que no es de este que utiliza las celdas celulares para laterar la posición. Cuando nuestro dispositivo es de muy baja gama, lo que hace es que a partir de las celdas celulares, antenas, calcula dónde estamos ubicados un poquito y entonces como que da una referenciación que es bastante pobre, pero es algo, ¿no? Sin embargo, hay otra gama de celulares que cada vez son más que ya traen incorporada una antena para recepción satelital sin necesidad de antena celular. Por ejemplo, el mío, que es un celular de 2 o 3 años de antigüedad, de gama media, ya lo incorpora. Incluso ahora que veníamos de allá, de Chetumal para acá, una parte donde ya no tenía yo señal de cobertura de Telcel, pero sí iba yo rastreando dónde íbamos, ¿no? Porque yo soy bien miedoso en la carretera, cuando estás en medio de la nada, pues me entran delitos, quería saber dónde estaba, ¿no? Entonces lo hace bien, de hecho cuando vuelo por avión también me funciona, ya que no lo debo hacer, pero bueno, no digo nada, al final de cuentas eso es el método científico. Bueno, y ya no me acuerdo de las demás. Bueno, otra cosa, la información que hemos recolectado, se supone que lo que intentábamos hacer era como una especie de red social del sargazo, complementada con la parte, digamos, académico-científica que le diera cierta robustez al tipo de análisis que se realizan. Sin embargo, en la mayoría de las 15 fechas que mencionó el doctor Hugo, que es donde hemos ido, siempre hemos hecho la agenda de tal manera que nuestra visita coincida con pase satelital o de Landsat o de Sentinel. O cuando llegan a coincidir, que son contadas veces, vamos ese día. Entonces tenemos como una agenda de no ir cualquier día, sino ir cuando pasa el satélite. Y como tenemos estimada más o menos que pasa al mediodía, por ahí, y casi siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones, justo al mediodía, como que se quita un poquito la nubosidad y de ahí es que nos agarramos el tono bronceado, que nos permite tener información que podemos cotejar con el satélite. Entonces, eso nos ha dado varios miles de puntos de validación, tanto para Landsat como para Sentinel. Por ese lado, creemos que pueden, junto con algo que les voy a mostrar ahorita, poder hacer un primer paso, ya no solo para hacer lo que hace el grupo del sur de la Florida, que es como detectar presencia. O sea, ellos detectan las balsas con un montón de falsos positivos, ellos mismos lo dicen, pero no pueden decirnos el índice, por ejemplo, de la falla o del file, no tiene la capacidad de decirme cuánto hay, solamente me lo identifica, pero igualmente me identifica otros elementos flotando.
Y de ahí, bueno, eso, las olas, o sea, y la parte de las sombras, de las nubes, generan muchísimos falsos positivos. Entonces, pero en realidad, pues eso es mejor que nada, ¿no? Entonces, pues eso se está utilizando. Entonces, la idea es que con el programa que estamos haciendo, podamos empezar, y dado que tenemos la referencia de que se pasó el satélite, estamos trabajando en un algoritmo junto con la NOC, Laboratorio Nacional de Observación Lateral UNAM. Estamos trabajando en un algoritmo para intentar hacer una, pues si no calibración, sí tener una idea más precisa, no solo de presencia o ausencia, sino a ver si podemos obtener un poquito más de información. Y así tener un índice para la playa. Ellos tienen una línea de costa trazada año por año desde el 2015, me parece. Muy precisa, porque las que nos maneja INEGI son muy gruesas, entonces la de ellos es bastante precisa, y justamente con eso, con las imágenes, cuáles son los algoritmos y la parte satelital, creemos, o la hipótesis es que podemos generar un mapa disminuyendo en lo posible los falsos positivos, y para eso también poder escribir esta información. Entonces, pues tratamos ahí como de maximizar, si bien no es lo mejor, pero sí tratamos de tener eso. Y además, que todos nuestros datos están disponibles al público, en los papers están las ligas a Figshare, ustedes se descargan las bases de datos completas para que vean que no hay truco atrás, ¿no? Sino que ahí está. Bueno, pasando ahora a hacer la charla, yo les voy a hablar un poquito de un algoritmo. Voy a poner mi cronómetro porque luego así como que no me callo. Nosotros hemos estado trabajando en un algoritmo perdón. Ahí está. Hemos estado trabajando en un algoritmo para poder hacer el primer paso para llegar a la estimación de biomasa, bueno, de volumen, luego biomasa, es hacer una estimación de cobertura. Entonces, ese trabajo como tal no se había realizado. Entonces, estuvimos trabajando, yo soy del área de cómputo, no soy físico ni biólogo ni nada. Estuvimos trabajando con un algoritmo que se denomina algoritmo de segmentación semántica para tratar de identificar el área de cobertura de sargazo en la playa. Vean la foto. Cuando una persona toma una foto, el objetivo que tenemos es decir, ¿dónde está la playa y cuánto sargazo hay en la playa? ¿No? Para la foto, y eso tiene un chorro de preguntas que hay que responder. Entonces, en ese sentido, lo primero y con lo que me gusta hablar es que muchas veces como que tenemos un objeto de estudio, por ejemplo, el cilindro, que podría muy bien ser el sargazo, pero que dependiendo desde qué ángulo yo lo vea, adquiere una forma diferente, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, como que de repente queremos, de repente tenemos pláticas bien apasionadas entre los biólogos y nosotros, ¿no? Donde ellos dicen una cosa, nosotros decimos, pues de repente estamos diciendo lo mismo y estamos trabajando en el mismo problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de repente estas técnicas como que las ven raras porque parecieran cajas negras, ¿no? Como ya les habló Hugo, tenemos el proyecto Collective View, ¿no? Y ese proyecto, pues de lo que se encarga, pues es de tratar de hacer una colección de imágenes georreferenciadas que nos permitan entender un poco más el fenómeno, pero a nivel de playa. Si bien lo que nos gustaría es poder tener mapas en tiempo casi real de algunas zonas, porque sabemos que hay zonas protegidas que no hay acceso. Si bien eso es lo que nos gustaría, no es el único objetivo, sino el objetivo es conocer un poco más el fenómeno que pasa cuando llega a la playa. Ejemplo, la NOC tiene unos algoritmos de simulación que están desarrollando, donde ellos están intentando predecir dónde va a recalar el sargazo en la playa y cuándo lo va a hacer. Lo que pasa es que no han podido validar los algoritmos porque no tienen información para validar esa parte. Y pudiese ser que pudieran validar con información para ciertos puntos a partir de hoy, pero no saben qué pasa hacia atrás. Y nosotros entonces tenemos una base de datos que puede ser de valor para ellos, porque ellos pueden correr sus algoritmos como corre sobre imágenes de satélite, pues lo pueden correr hacia atrás y entonces empezar a ver. Entonces, por ahí la base de datos puede tener otra aplicación que es para ayudar a intentar validar esos algoritmos que se están desarrollando, ¿no? Por otro lado, bueno, esta plataforma que ven ustedes, que no es la última versión, esta es la penúltima, antes de que se nos acabara la licencia, perdíamos acceso a la plataforma y consiguiéramos una nueva licencia y teníamos una nueva plataforma, pero que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Solamente que la nueva es un poquito más minimalista. Esta plataforma no solamente se conecta a las fotos, sino también está conectada de manera permanente a la red de cámaras web de México. Y nosotros estamos extrayendo de manera permanente información de esas cámaras web.
Cada cierto tiempo tomamos la imagen que está en esa cámara y la guardamos, ¿no? Con el objetivo de tener ese acervo en lo nuestro, ¿no? Y bueno, lo que ya nos explicó Hugo ahora. No sé si ustedes conozcan este concepto, se los voy a presentar, si lo conocen, no hay disculpa, pero considero que es importante para poder lograr discernir o ver la diferencia entre lo que está haciendo el grupo del sur de la Florida y lo que estamos intentando hacer nosotros. Y tiene que ver con la segmentación semántica, que en realidad es una palabra bien rimbombante que usamos en cómputo para hacer una tarea que todos los días hacemos, ¿no? Que es identificar cosas. Y bueno, lo voy a hacer por partes, ¿no? Lo que hace la mayoría de los grupos que están monitoreando sargazo es identificar la presencia y la ausencia de sargazo y ver cómo se mueven. Pero a nivel de información, lo que están haciendo, o sea, quitando la parte del movimiento, la parte dinámica, lo que tienen que hacer es un proceso de clasificación de toda la vida. Lo que pasa es que la clasificación de sargazo es muy difícil. Cuando ustedes trabajan un problema de clasificación para que lo clásico, la primera práctica, ¿no? Que te ponen cuando estudias clasificación. Lo que pasa es que el tipo de algoritmos que se utilizan, muchos de ellos basados en filtros convolucionales, que lo que van haciendo es aprendiendo o identificando ciertos rasgos, ¿no? En las imágenes, por ejemplo, en las primeras etapas detectan bordes, ¿no? Líneas, pero ya en las últimas etapas ya son capaces de detectar una clara completa. En etapas intermedias detectan un ojo, ¿no? Hablando de los animalitos. Pero resulta ser que el sargazo no tiene eso. No, o sea, no tiene elementos que lo definan claramente como ocurren los problemas binarios. De hecho, hicimos un estudio y nos llevamos esto al paso latente. Ya ven que hay una cosa ahí que utilizan mucho que son los PCAs, ¿no? Para hacer una disminución de la dimensionalidad para poder estudiar algo. No usamos PCAs porque los PCAs ya ven que se adaptan a sistemas que tienen relación lineal. Entonces, lo que hicimos fue utilizar una herramienta que se llama autoencoder, que lo que nos permite es comprimir toda la información de, no sé, una imagen, por ejemplo, de una matriz de 200 por 200 píxeles, nos permite comprimirla, por ejemplo, a 5 números, a un vector, y luego a partir de ese vector, para ver que estamos modelando bien, la volvemos a inflar y volvemos a tener la imagen, claro, con pérdida, pero generalmente la pérdida es el ruido, que es lo que no se logra. Bueno, cuando ustedes tienen el vector del centro, que es el espacio latente, ese vector tú lo puedes ver en 2D, en 3D, en 4D. Y cuando lo estábamos observando el sargazo para ver por qué no podíamos obtener mejores resultados, observamos que todas las clases están solapadas. No hay una separación lineal de un hiperplano que las separe. Entonces, justamente, el límite estaba donde se solapaba la clase y ahí ya no había para dónde hacerse con esa herramienta. Y por eso es que no podíamos. Entonces, es ahí donde nos dimos cuenta que cuando tú pasas al espacio latente, este tipo de imágenes, sí está claramente, hay un hiperplano que las divide, y por eso es que son tan eficientes esos algoritmos, y por eso es que mucha gente piensa que la tarea de clasificar imágenes con y sargazo es trivial, pero no lo es, porque te puedes confundir con todo. Puedes confundir con el agua mojada, o sea, me dicen, checa los tonos de color, no, porque hay muchas cosas que se parecen. Tendrías que irte a un espacio de color específico para encontrarlos, pues mejor busco otro técnico. Entonces se puede confundir con las palmeras, si lo haces desde el cielo, se puede confundir con las palapas. Entonces sí, es así como que es un dolor de cabeza, ¿no? Eso es la clasificación. Pero después hay otra tarea que es la clasificación más la localización. Esto es, yo tengo una escena como la de la derecha, donde yo lo que quiero ver, o sea, la primera pregunta sería si esa escena tiene o no tiene un perro. O sea, esto lo pongo con perros, creo que es más fácil que ponerlo con sargazo. Entonces, esa escena, ¿dónde tiene o no tiene un perro? Si tiene o no tiene un perro. La de la izquierda sí tiene un perro. Pero el siguiente paso es decir, bueno, ¿dónde está el perro? Dentro de la escena, que es lo que quisiéramos ver en una escena, en una imagen, la que quieran, ¿dónde está el sargazo? Entonces, ese problema es un problema de clasificación y localización. Solo que los algoritmos que existen de localización lo que hacen es enmarcar, digamos, el objeto en un polígono, ¿no? De tal manera que te dice, mira, en ese cuadro está el perro. Entonces eso no es suficiente porque casi estamos en lo mismo, aunque ya podríamos decir, en una escena, en esta parte está el sargazo, que es donde está la gente del sur de la Florida. Entonces el siguiente paso es decir, bueno, y si hay muchos objetos en la escena que son iguales, que pudieran ser varias balsas, entonces tenemos un problema de detección de objetos.
Eso es, entonces ya vimos, una cosa es la clasificación, otra cosa es la localización, pero otra cosa es la detección de objetos, que es la que se ve al lado derecho. Yo quiero detectar, en esa imagen hay perros, sí, ¿no? Bueno, si yo hiciera una localización me pondría un solo cuadro, pero cuando yo hago la detección de objetos ya el algoritmo es capaz de ir detectando dónde está cada elemento que yo estoy buscando. En este caso la detección de objetos. O sea, todo esto es para que entre suavecito el concepto del algoritmo que hicimos. Bueno, pero ¿cuál es lo siguiente? Bueno, pues aquí tenemos el mismo problema. En la detección de objetos tenemos polígonos que nos dicen en qué zona está localizado el objeto que yo busco. La segmentación semántica lo que hace es que te dice píxel a píxel dónde está, o sea, cuáles son toda el área de píxeles donde se encuentra localizado el objeto. Entonces, en este caso, si yo el problema de detección de objetos me lo llevo a segmentación, lo que estaré encontrando es la imagen de la derecha. Estaré encontrando que hay perros, pero además que hay dos tipos de perros, ¿no? Bueno, hay dos perros, perdón, y además hay un gato, en este caso de imágenes. Entonces, el algoritmo de segmentación sabría decirme que hay esos dos elementos y además me diría con la mayor precisión posible cuáles son los píxeles que forman parte de esos objetos. Y eso, cuando trabajas a nivel satelital, se vuelve muy importante. Porque si tú solamente tienes recuadros, pues imagínate. Entonces, teníamos que tener imágenes, un algoritmo que nos ayudara a saber exactamente en qué partes y qué píxeles eran los que corresponden con eso. Bueno, pues a eso se le llama segmentación semántica, ¿sabes? A poder clasificar todo eso a ese nivel de detalle. Y eso era lo que necesitábamos para que dada una foto digamos, de las que nos da la población, pues pudiéramos saber exactamente dónde está la playa, dónde está el sargazo y demás. El problema que tuvimos con esto es que, bueno, ¿en qué se está utilizando? Que esto no es una invención así que esté de moda. Por ejemplo, Tesla lo utiliza en sus autos autónomos. En tiempo real ellos van detectando con algoritmos de segmentación y algunos otros sensores, van detectando, por ejemplo, todos los elementos en la escena de conducción para saber qué es qué. Y a partir de ahí tomar algunas decisiones. Otro lugar donde se utiliza muchísimo la segmentación es en la microscopía celular, en la segmentación de las imágenes de microscopía. ¿No? De hecho, es ahí donde ha tenido muchísimo impacto la segmentación porque lo hace bastante bien. Sin embargo, el gran problema que tenemos, el gran problema que nosotros tenemos con esto es que para entrenar este tipo de algoritmos, por ejemplo, las UNED son las que se utilizan mucho. Las UNED es un tipo de red neuronal que nació en la biomedicina para hacer análisis de imágenes, para detectar muchas cosas, sobre todo en radiografías. Están muy bien, pero el problema está que si no cuentas con un banco de datos suficiente para hacer, digamos, el entrenamiento del algoritmo, pues no funciona. Y entonces, para empezar, no teníamos muchas imágenes de sargazo, ¿no? Y luego, pues, para seguirle, no las teníamos segmentadas, porque necesitas la pareja, o sea, necesitas la imagen original y necesitas la imagen segmentada para entrenar este tipo de algoritmos. Entonces, tuvimos que generar el dataset, que fue una verdadera pesadilla, nos tardamos un montón. De hecho, fue un estudiante de doctorado que estuvo trabajando día y noche con eso. Una broma que yo le hacía a Martín era de que aquellos que nos tocó los monitores estos verdes, cuando se apagaban bien, quedaban marcadas la letra. Pues él cuando dejaba de ver el monitor tenía marcado el sargazo en los ojos, ¿no? De tanto que estaba viendo. Entonces tuvimos que generar un dataset, ¿no? Generamos el primer dataset a nivel mundial de imágenes de sargazo segmentadas. Partimos de imágenes, estas son imágenes que fueron provistas por la sociedad, por la plataforma. Tuvimos que hacer primeramente un clasificador que nos ayudara a determinar qué imágenes eran las que nos servían, aquellas que tuvieran ciertas características de encuadre. Eso ya está funcionando y a partir de ahí pudimos pasar de todo el set de datos para seleccionar 1000 imágenes que realmente fueran representativas y que nos ayudaran en nuestro proceso. Se tomaron las imágenes y a partir de estas imágenes a mano se hizo la segmentación. Segmentamos 5 clases para este caso, aunque al final para el estudio solo estamos usando 3. Pero las clases que segmentamos fue en rojo, es el sargazo. Entonces él iba prácticamente píxel por píxel, poniéndolo, etiquetándolo. Lo que está en amarillo es la arena. Lo que está en azul es, bueno, el agua, el azul del agua. También tenemos el cielo, la otra parte que era muy importante, sobre todo para checar encuadres.
Y luego tenemos en verde algunos elementos extra y en morado algunos otros, ¿no? Entonces, tuvimos que generar ese set de datos para que pudiéramos contar con un algoritmo más o menos decente, ¿no? Este set de datos nos tomó aproximadamente 40 minutos por imagen, es un set de datos de 1000 imágenes. Entonces nos tomó aproximadamente 40 minutos por cada imagen. Por supuesto llega un momento de cansancio a la persona y ya llegó, pero increíblemente el algoritmo al final detectó el error, ¿no? O sea, el algoritmo nos ayudó a corregir la segmentación manual. Entonces fueron 1000 imágenes, nos tomó 40.000 minutos, fueron 666 horas, o bueno, a lo mejor están mal mis cálculos. Y bueno, fueron 6 meses de trabajo, únicamente 8 horas al día creando la base de datos, ¿no? Esta base de datos ya está publicada, entonces ya pueden acceder a ella si quieren trabajar con esa información. ¿Valió la pena? Pues sí. Aquí tenemos ya un análisis de lo que ocurre con este algoritmo. Cuando tú al algoritmo le das una imagen de entrada que estaría al lado izquierdo de la pantalla, que no lo puse, al final lo que el algoritmo me da como salida es la imagen es amarilla y gris. En amarillo está todo lo que el algoritmo detecta como playa. En rojo lo que detecta como sargazo y en gris el resto de las cosas. Y yo necesitaba la playa porque yo necesitaba saber cuántos sargazos había en la playa, no en la foto. Aunque ahí hay un desafío, y bueno, se los comento y les digo cómo lo atendimos. Haciendo análisis de imágenes más o menos básico, como aprendizaje de clúster y demás, pero en algoritmos de clúster y demás, pues llegamos a tener un buen algoritmo que ya era capaz de detectarme y ubicarme y hacerme la segmentación del sargazo en la imagen. Y ahí tienen el proceso completo. Del lado izquierdo está la imagen que le entraba, una imagen que viene desde la plataforma que además es de baja resolución. Porque si el usuario tiene que estar mandando 3 megas cada vez que toma una foto, pues no lo va a querer mandar, se va a quedar sin datos luego. Lo que hace la aplicación es que la comprime, no la cipea, la comprime, es un cambio de tamaño, la baja la compresión y la manda. Entonces además es una imagen de baja resolución la que tenemos. Bueno, esa imagen de baja resolución es la que entra del lado izquierdo y va viajando a través de todo el proceso. Y al final tenemos una imagen perfectamente segmentada y sabemos exactamente dónde están los puntos de sargazo, los píxeles de sargazo. Una vez que tenemos eso, la idea ahora es calcular el sargazo en la foto. Entonces nosotros ya ahorita estamos en capacidad. Esto ya está publicado ahí, entonces ya es simultáneo, se acaba de publicar. Ya tenemos la capacidad, por ejemplo, en esa imagen de decirte, bueno, esta imagen, en esta captura, tenemos un 53.7% de sargazo acumulado en la playa. Ojo, no es volumen, solamente es cobertura. Tenemos un 53.7% y entonces ahorita lo que estamos haciendo es reprocesando toda la base para ahora subir toda la información, pero ya con cantidades de cobertura. ¿Para qué nos va a servir eso y cómo lo hemos validado? Bueno, en principio yo he notado algunas inconsistencias en las plataformas que existen ahorita de redes sociales de semáforos. Una, no me dicen de dónde vienen las imágenes. No es verdad que vengan de satélite. Los satélites tienen una cosa que se llama resolución temporal. La resolución temporal es cada cuánto pasa el satélite por la zona. Si tú quieres tener esos niveles de precisión, necesitas satélites que tomen imágenes de muy alta resolución. Y cuando son imágenes de muy alta resolución, tardan más en pasar, a menos que las pagues. Y pagarlas son muy caras, son del orden de miles de dólares. Entonces, para tener imágenes que te ayuden a tener mapas de lo que pasó hoy y lo que pasó mañana, eso con satélite no hemos encontrado el modo, porque no hay datos. Porque el satélite que más rápido pasa, que es Sentinel, que tiene una resolución de 10 metros, pasa solito, ya vemos una visión tándem, tienen los pegaditos uno y a los 5 días tiene el otro. Esos tardan justamente 5 días en pasar uno y el A, y luego 5 días en pasar el B. Y si solamente tomamos uno, pues solamente pasa cada 10 días. Pero si eso le sumamos si hay nubes, que ya hicimos el intento, hay muchísima información carente. Entonces, bueno, vámonos a una misión que pase más diario, ¿no? Modis, Acuiterra, sí, pero son de 1 kilómetro. Los píxeles son de 1 kilómetro. Entonces, 1 kilómetro, cuando ya estás ahí, todo Mahahual son 3. Entonces, ahí habría 3 píxeles. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, en ningún lado está publicado cómo hacen las estimaciones, cómo asignan el semáforo. O sea, es por lo que yo creo, es por lo que yo veo. O sea, no lo tengo claro. Entonces a mí eso como me salta en la cabeza y no me deja dormir.
Entonces, la idea de esto era tener un método que nos diera un número duro, en realidad, de cuánto había en cobertura. Para ello, tomamos esa zona como zona digamos, de comprobación para probar si el algoritmo estaba funcionando, porque les va. Cuando tú tomas la foto, puedes tomarla encuadrada así, o hacia abajo, o más hacia abajo. Entonces, claro, los porcentajes de cobertura cambian y pueden mentir. Sin embargo, nosotros partimos y lo probamos y funcionó del hecho de que tenemos suficiente información como hicimos un estudio de cómo se comportaba el error, se comporta de forma normal. Pues con la suficiente información fuimos capaces de anular, no anular, pero sí minimizar el error. De tal manera, bueno, y eso por ahí lo tiene Galton desde hace un montón de años, ¿no? Cuando calcula el peso de estos animales en los concursos de que iba toda la gente, dice, ¿cuánto pesa, no? Y al final le atinaba prácticamente al peso con un error mínimo. Bueno, pues es como basado en la misma idea. Entonces, con esta imagen empezamos a hacer vuelos de dron cuando nos era posible. Ahí tienen algunas imágenes de los vuelos que hemos estado haciendo, aunque en realidad se ve como muy lejano, la calidad de la imagen es lo suficiente para poder ver a grano muy fino. De hecho, es una resolución de 2.5 centímetros por píxel con la cámara que estuvimos utilizando. Ahí tienen un ejemplo del zoom. Al lado izquierdo, ahí está encerrada como esa lancha que está ahí. Y bueno, si ustedes todavía la ven más, son capaces de ver cuántos aloyes hay en la imagen. O sea, la imagen creo que servía para los efectos de lo que buscábamos, ¿no? A partir de ahí, entonces, encontramos una fecha para la cual teníamos, bueno, fuimos a Majahual, hicimos el sobrevuelo con el dron, que es la imagen, bueno, la imagen que está solapada ya y las partes de abajo, y luego recuperamos todas las imágenes que nos llegaron para ese día. Y entonces aplicamos nuestro algoritmo de estimación de sargazo. Entonces lo que hicimos fue, los cuadritos que ven son cuadritos que se corresponden con píxeles de Landsat. ¿Sale? O sea, si ustedes agarran un píxel de Landsat, ¿qué hay exactamente en esos cuadritos? Son los que nosotros tomamos. Y ahorita les digo por qué. Y entonces tomamos todas las imágenes, digamos, que estaban contenidas en esos cuadros con un poquito de error, ¿no? Y hacíamos cálculos básicos con una media, por ejemplo, y generábamos esos cuadros de color que son también un semáforo. Solo que ese semáforo ya está calculado, digamos, a partir de una extracción de la información de la foto, ¿no? Y lo que pueden ver es que en la imagen B, en la columna donde está la imagen B, en la parte, bueno, esos cuadros que están en rojo intenso y como luego chedrón, esos nos indican zonas con mayor acumulación de sargazo. Ahí podemos ver que, por ejemplo, y más o menos, eso es como para verlo, ¿no? Visualizarlo. Vemos que más o menos se corresponde con la realidad a pesar del error. Y en las del lado derecho, bueno, ahí nos tapa la ventana, pero en los del lado derecho pueden observar que, aunque tenemos, por ejemplo, palmeras, palapa, esas, la verdad, no sé cómo se llaman, que son como piedras, o no sé qué, están del lado derecho de la imagen, no sé qué son. O sea, ya me han explicado, pero nunca me acuerdo el nombre. A pesar de todo eso, el algoritmo no se confunde y es capaz de determinarme que en esas zonas efectivamente no tenemos sargazo. ¿Y por qué es importante tener esto alineado con el píxel de Landsat? Nosotros tenemos un convenio con INEGI donde tenemos un cubo de datos con el histórico de la emisión de Landsat y tenemos todas las imágenes de esta región desde que se lanzó la imagen. Entonces la idea es ver que a través de algún método somos capaces de establecer o generar un índice o algo que nos permita correlacionar los valores de las bandas de las imágenes con lo que estamos nosotros detectando con este algoritmo de los porcentajes. Y la idea es ya no solamente tener presencia o ausencia, sino ver si podemos estimar un poco de cobertura a través de la imagen, pero ya en la playa, apoyados en la línea de costa que ha estado generando la UNAM. Entonces estamos justamente en ese punto. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, todo el mundo lo que quiere es saber volumen de sargazo para llegar a la biomasa. Estamos ahí, es un problema bien complicado, pero bien complicado, por muchos factores, ¿no? Pero lo estamos intentando a través de visión estéreo y a través de otros algoritmos que nos permiten más o menos tener una estimación. Estamos trabajando con una especialista del grupo académico donde estábamos, que ella es muy buena haciendo algoritmos de calibración para misiones. De hecho, ha estado trabajando haciendo algoritmos de calibración para misiones de NASA y que es experta en el color del mar. Entonces, estamos trabajando con ella
a ver si somos capaces de llegar a hacer una estimación. Sabemos que, por ejemplo, la UNAM aquí en Puerto Morelos con la doctora Rosa, ellos han estado haciendo esas mediciones de manera más o menos artesanal y sabemos que tienen cámaras instaladas, que de hecho estamos en plática con ellos para empezar a analizar las imágenes de sus cámaras y darles ese dato. Y ellos ya tienen como una primera aproximación. Entonces estamos viendo con ellos si somos capaces de alguna manera de integrar ambos enfoques para tener una primera estimación. No sé cuál sea el error, pero al menos que sea una primera estimación, que es más que lo que tenemos, que prácticamente pues es nada, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les quería yo platicar al respecto del algoritmo que estamos trabajando. Este algoritmo ya está publicado, se acaba de publicar apenas el mes pasado, está en Preview, pueden descargarlo, podemos pasarle con el doctor Rodrigo Patiño el enlace, si a alguien le interesa se los compartimos. Y todos los datos que hemos generado y todas las bases segmentadas y todo lo que tenemos, no es que les digamos que está a disposición porque yo se los voy a dar, está publicado y entonces ustedes pueden ir, descargarlo y usarlo para lo que quieran, haciendo la referencia adecuada, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que yo les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas. Sí. Una duda, ¿han pensado en poner cámaras subacuáticas apuntando algunos 45 grados hacia arriba para, fíjate, ¿no? Por supuesto, para ver si te pueden dar pistas, al menos en la parte vertical, no sé, en la UNAM, o donde están ustedes, para empezar, o no lo han hecho, o si les ha dado resultados, si es que lo han hecho? No, no lo hemos hecho. No hemos pensado en cámaras, pero sí en sensores que te miden cuánta luz pasa en la columna de agua. Hay investigadores como la doctora Callejas que justamente se dedica a eso, a estudiar temas de clorofila en la columna de agua, porque lo que te mide el satélite en clorofila es lo de la superficie, pero no dice que hay abajo. Entonces ella está haciendo la calibración para tratar de tener un gradiente que le digamos que hay abajo. Entonces ella fue justamente la que nos sugirió que instaláramos estos sensores que te permiten medir temperatura y bueno, no sé, como intensidad de luz, como para poder tener una idea de si hay un lixiviado, cuánto, y si de plano está completamente bloqueado, que es porque hubiera sargazo arriba, también tener una idea, ¿no? No lo hemos hecho porque pues hemos tenido problemas, ya lo mencionaba la doctora Dalila, el financiamiento está, bueno, no el financiamiento. Entonces, todo esto que están viendo, pues lo hemos financiado con recursos de Ecosur, con recursos nuestros y con alguna que otra donación. Por ejemplo, hay un grupo de tortugueros de Quintana Roo, que ellos tienen acceso a las playas protegidas por el tema de la conservación de las tortugas. Y ellos son los que, por ejemplo, nos están dando información pues, prácticamente gratis, ¿no? De esa zona. Entonces, pero cámaras no, pero sí estos sensores. Sí, va más en función porque al final de cuentas, suponiendo que la capa del sargazo te mida 10 centímetros o 30, eventualmente la luz, la definición va a ser casi igual, ¿no? Pero la biomasa sí va a cambiar mucho. Entonces, nada más por esa sencilla razón. Sí. No tenía la duda de, no se cuida mucho de cómo trabajan todos estos algoritmos, pero hablando de las coberturas, por ejemplo, hay forma de complementar esos algoritmos con datos de campo para poder estimar la parte de lo que comentabas del volumen. Lo comento porque a veces cuando uno ve la playa, pues la franja de cobertura es muy amplia, pero muy somera. Entonces el porcentaje de cobertura que me imagino que te da allí, pues es elevado, comparado con otras ocasiones donde la franja es muy angustita. Sin embargo, la biomasa es más porque se acumula en capas hacia abajo y entonces ahí hemos medido profundidades de hasta 50 centímetros más de acumulación de sargazo. Entonces, hay forma de, por ejemplo, con estas mediciones que hemos hecho, que están basadas también en protocolos de las universidades de tienen por ahí protocolo para estimar volumen de campo, se pueda complementar a esos algoritmos para hacer eso. La verdad no lo sé. O sea, es una aproximación que no hemos estudiado. Es que justo no hemos llegado a biomasa, ¿no? O sea, ahorita terminamos de cobertura y queremos dar el salto hacia volumen. Entonces apenas estamos como empezando a estudiar. Todo esto lo hemos hecho dos personas, ¿no? O sea, él y yo. Entonces, y ahorita es justo cuando estamos empezando a tener colaboraciones con más gente, porque pues, obviamente ya ven un producto que le llama la atención. No sé si se puedan utilizar,
tendríamos que pues, juntar como expertos y ver de qué manera o cómo es, pues porque si es solo por imagen, la verdad ignoro cómo, ¿no? Pero bueno, Sí, tal vez. como complementar la información de la imagen en el momento que se toma la imagen con ciertos datos en campo que pudieran alimentar ese algoritmo para tener que Sí, algo así pasó por mi cabeza, pero como no lo he probado, pues la verdad no sé si funciona. O sea, ahora sí que habría que experimentar y tratar de buscar a ver si hay algún modelo que te ayude a aproximarlo, pero honestamente no lo sé. Sí, es una herramienta muy bonita, pero ¿de qué manera se puede resolver el problema del sargazo? O sea, eso es una herramienta que ¿para qué me sirve? Para localizarlo y ver dónde hay. ¿O de qué manera se va a poder resolver el problema del sargazo? Bueno, primeramente habría que marcar qué significa resolver el problema de sargazo. Para mí resolver el problema de sargazo es que ya no me llegue, ¿no? O otra pudiera ser, ¿qué hago con el sargazo que llega a la playa? O sea, actualmente hemos observado de manera empírica, o sea, observación con nuestros en campo, que se hace de manera sumamente desordenada la recolección. O sea, igual te llegan volquetes que se están llevando un montón de arena junto con el sargazo, que igual están con los rastrillos escalando, que yo les digo, bueno, oye, esto servirá de algo. Pero ahí no está el problema es dónde lo están depositando y en qué condiciones lo están depositando. ¿Vale? Quisiera yo pensar, porque tampoco lo sé, que una herramienta así, bueno, actualmente como tal, pues creo que no existe, ¿no? Aunque hay algunos boletines que se emiten por parte de la Secretaría de Turismo, Quintana Roo, etcétera. Algo así como tal ya en producción no existe. Entonces, me parece a mí que la toma de decisiones por parte de los tomadores se está haciendo un tanto de manera, o sea, reacciona, ¿no? Oye, aquí, vamos todos aquí, oye, ya, vamos todos allá. Es reactivo. Entonces, creo yo que a lo mejor esto de la mano con lo que está haciendo UNAM, de ver dónde posiblemente pudiera llegar, quisiera pensar que las autoridades pudieran utilizarlo para una toma de decisiones un poquito más informada y hacer un plan junto con los expertos de dónde ir a dejar eso y luego cómo dejarlo, porque no lo puedes botar ahí, porque el exiliado, pues yo no sé si se pueda filtrar y al final contaminar el mar, no lo sé, pero tampoco quiero esperar a que se contamine para averiguarlo. Entonces, quizá lo interesante sería que se elaboraran planes, al menos para lo que están recogiendo, se procese de manera adecuada para minimizar el impacto. Y definitivamente necesitamos saber cómo actuar y una herramienta así creo que pudiera ser de utilidad, pero ojalá. No, yo le veo mucha aplicación a esta herramienta y estos mapas que están generando, no nada más para la recolecta, como lo mencionas, sino también para la cuestión de a lo largo de la crisis del Quintana Roo designar sitios de atención prioritaria, porque no en todas las localidades y sitios se acumula igual. Hay lugares donde por las condiciones de la playa tiende a acumular más, otras menos, y con esta herramienta el poder designar estos sitios que necesitan esta atención prioritaria por el gobierno, yo creo que serían muy buenos. Porque hay lugares donde no hay recopilación, hemos ido y cuando hay relación masiva, algunos sitios escasos, ¿no? Que por las condiciones, pues la playa es muy inclinada, el oleaje pega fuerte y ahí no se acumula el sargazo, pero hay otros donde está brutal. Entonces, yo creo que la herramienta es muy útil para atacar uno de esas problemáticas. Sí, yo tengo también un comentario. Evidentemente, pues esta actividad, pues, por sí misma, pues, no va a resolver pues, el problema. Es un problema, pues, multiescala, desde mi perspectiva. Y, pues, sin embargo, donde consideramos, podemos, o estamos en el camino de poder contribuir, pues es en el camino de poder medir, ¿no? Porque al menos lo que percibimos en Quintana Roo, es que de repente se manejan cantidades o datos que no tienen un sustento. Y nadie cuestiona la cantidad que dicen. Y en función de eso que dicen, pues toma la gente decisiones. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si tienen una herramienta que tiene información quizás imperfecta, pero con un error menor? Pensamos que eso puede hacer que se tomen mejores decisiones.
Sabemos que actualmente no estamos en esa condición ideal de tener el monitoreo día a día, pero es que la verdad nadie lo tiene. O sea, ahora sí que ni Neobanco lo tiene. O sea, Neobanco tiene un sistema de monitoreo así. Pero considero que este es un paso firme para empezar a construir ese acervo de información, por un lado. Por otro lado, al menos para la zona muy puntual de Majahual, donde tenemos ya al menos 15 fechas bien marcadas, con más de 300 fotografías para esa fecha a lo largo de 3 kilómetros, hemos empezado, si bien no ha sido un estudio interanual, hemos empezado a comparar lo que predicen, por ejemplo, las observaciones satelitales del ciclo interanual que tiene el sargazo. Hemos empezado a observar que sí hay algunas coincidencias con lo que nosotros observamos interanualmente en las visitas que hemos tenido, ¿no? Observamos que marzo-abril es cuando empieza a incrementarse la presencia en Majahual, que tiene una cima en julio-agosto y septiembre-octubre empieza a bajar. Eso lo hemos empezado a observar con la información que tenemos y al menos de manera muy puntual nos permite pues empezar a tener una idea de cómo se comporta el fenómeno localmente, porque resulta que, pues si bien hay mareas, hay corrientes predominantes, resulta que luego el comportamiento de los flujos de agua muy pegados a la costa de repente son diferentes. Entonces, de momento eso entiendo que es un desafío para la gente que son los geólogos. Y bueno, hay colegas en el sur que han visto esta información como valiosa para empezar igual a ver el punto fino en ese punto, ¿no? Sabemos que solamente es un punto, pero al menos es como una zona de interés donde mucha gente de sur va y han podido empezar a hacer inferencias de cosas que ellos han visto en su área de estudio. Entonces consideramos que pues estamos como en el génesis, en el inicio, pero creo que es algo que al menos es una herramienta que pues, no he visto que haya otra equivalente. Sí. Sí, yo nada más quisiera recalcar lo que estás comentando. Creo que su plataforma sí puede ser muy útil en la medida en que siga acumulando información y que pueda revelar, ¿sí?, donde hay sitios donde claramente hay una recurrencia, ¿no?, de la acumulación de sargazo, con la evidencia que están viendo. Esto ya es valioso, ¿no? Saber estos sitios tienen una alta probabilidad de quedar mejoradas. A lo mejor la gente ahí local ya lo sabe, ¿no? Pero pues creo que quedaría perfectamente documentado. Y gracias. Yo tenía también un comentario justamente de participación, ¿no? Que decía Hugo hace rato que pues, el ideal sería que tuvieran pues, montones de fotos todos los días, que la ciudadanía estuviera participando. Entonces, quizás a lo mejor sea necesario hacer una campaña, ¿no?, de concientización para las poblaciones, incluso para empresarios turísticos que también están afectados, digamos, por este sargazo y pues eso, ¿no? Hacer talleres que se invita a la gente a participar y a hacer suyo el problema, porque en realidad pues sí es también un problema para la población local, para las empresas locales y bueno, en la medida que ellos se involucren, pues también pudiera ser útil no solo para la detección, sino después también para el manejo, ¿no?, de esta problemática. Entonces, podría ser como un siguiente paso, ¿no?, para buscar que haya más participación de parte de la sociedad. Y una pregunta técnica nada más. Yo veo, o sea,
ya me dirán, pero cuando tengo una vista, digamos, desde arriba con un dron, una imagen, digamos, tipo 2D, cambia con respecto de una foto que yo tomo desde la tierra, o sea, desde el nivel de la arena, ¿no? Que tiene una perspectiva. Esas, digamos, diferencias en cuanto a cobertura del sargazo en la superficie o incluso volumen, pues, son consideradas o es posible considerarlas. Sí, se puede. De hecho, hemos hecho algunas pruebas con imágenes aéreas para ver que también podemos segmentar, porque obviamente hay un tipo de desafíos diferentes, ¿no? Que no se ve igual. Y nos dimos cuenta que integrando un conjunto pequeño de nuevas imágenes segmentadas aéreas, hay que hacerlo porque el algoritmo no genera conocimiento de la nada. Es posible que el algoritmo muy rápidamente, por la naturaleza del algoritmo, se adapte y empiece a detectar el sargazo y ya lo hace. Volumen, no sé. Y bueno, pues eso. Sí. Al último, ya me perdí un poquito. ¿Las imágenes que mostraste de los drones son de ustedes o también están invitando a las personas con eso de que ahora todo el mundo ya tiene un dron? Que los inviten a que participen también parte de la plataforma. ¿Algo han pensado? ¿Lo están haciendo? O... Las imágenes las tomamos para hacer validación por nuestra parte, una validación cruzada. No hemos considerado al momento, digamos, que la gente nos mande imágenes con sus drones, porque no tenemos, digamos, cómo recaptar esa información, no tenemos, digamos, dónde recibirla, ¿no? O un mecanismo que facilite a esta gente enviarla. Sería excelente. Otra cosa que queremos incorporar, y en eso sí llevamos un poco más avanzados, queremos incorporar la red de cámaras de la UNAM que tienen en Puerto Morelos y queremos hacer como una especie de prueba piloto para ver qué también aproxima el algoritmo con estas cámaras, porque como ya están bien fijas, sabemos los ángulos, todo, podemos hacer una estimación un poquito mejor, como para mostrar que como prueba de concepto funciona y ver si logramos, por ejemplo, que los hoteleros, cada hotel compre su cámara que empiece a formar parte de esta red, ¿no? De tal manera que eso, ahí sí no tengo experiencia, pero no sé qué tanto puedan presionar a las autoridades locales a también aportar una parte igual por Teletón, ¿no? De que, bueno, yo pongo una, tú pones otra, ¿no? Y no hay que poner tantas. O sea, en realidad hemos detectado que en Majagual hay puntos, lo que decías tú, ¿no? Hay puntos bien clave donde si tú mides el sargazo en esa parte, sabes cómo está el resto de Majagual, por la forma que tiene Majagual. Entonces, si logramos ubicar esos puntos en otras partes, no necesitaríamos poner tantísimas cámaras. Sí, ahorita que están hablando, se me ocurre que no han intentado hacer con los vuelos del dron un modelo digital de elevación ahí donde está el sargazo. Porque a lo mejor la elevación puede dar una idea del volumen, cuando menos inicial. Sí, lo tenemos. Tenemos las nubes de puntos y los modelos digitales de elevación. Sí los tenemos. Sin embargo, pues están como datos en el escritorio, tenemos en el cajón de agua porque tenemos un montón de trabajo por acá. Tenemos un poco, pero a nosotros lo que nos gustaría es, a ver, explico la idea. A partir de las imágenes, tomar una imagen, o sea, este algoritmo es un traductor de imágenes. En realidad no es un clasificador, es un traductor como el de idiomas. Entonces, la idea que tenemos en la cabeza es, vamos a la zona a hacer un set de datos, donde tomamos una foto, ¿no? Con un teléfono celular normal, y al mismo tiempo tomamos una foto estéreo, ¿no? Con dos cámaras, con un cierto ángulo. Con eso puedo tener yo reconstrucción. Y entonces también puedo empezar a estimar un poquito esos modelos digitales a otra escala, ¿no? Entonces, generar las imágenes que me da la imagen como de calor que generas cuando tienes un modelo de profundidad. Pues ya tenemos esa imagen generada y tenemos la imagen original. Y entonces ver si es posible hacer una traducción entre la imagen original y la imagen de profundidad. Si eso funcionara,
que no sé si vaya a funcionar, pero esa es la idea. Si esto funcionara, entonces podríamos pasar a la siguiente etapa, que sería la profundidad, que eso tendríamos que hacer al momento de generar el modelo, la recolección de datos, hacer el cálculo aproximado con las técnicas que tiene publicadas la UNAM de volumen. Y de esta manera podríamos pasar de una imagen 2D, traducirla a una imagen sintética de profundidad, y esta imagen sintética de profundidad convertirla en volumen. Esa es la idea que estamos intentando probar, para no depender, digamos, de tener, porque el dron sería el mínimo. Y las fotos, si es que hay, son mayores. Y si tenemos cámaras instaladas en una red, aplicando esto mismo, pues me parece a mí que podríamos tener resultados un poquito más rápido. Esa es como la idea que estamos intentando probar. Y ya estamos ahí. Sí, disculpa, yo llegué un poco tarde a tu plática, no la podía ver, pero ¿cómo está posicionando estas cámaras? Son toda la información que entra al algoritmo es provista a través de un esquema de ciencia ciudadana. Así que Las cámaras, ¿cómo están posicionadas? no, pues el ciudadano toma la foto. Entonces tengo tantas fotos y encuadres. Bueno, tengo tantos encuadres como fotos y ciudadanos que hayan participado, ¿no? Entonces, te lo digo porque lo que yo me dedico a corrales, a describir corrales, y lo que hacemos en el monitoreo ahorita de corrales, exactamente llevamos los corrales a 3D con interposición de imágenes. ¿Ya? Entonces, ahorita yo pensaba exactamente lo que estás diciendo, que a lo mejor tus cámaras que puedes estar instalando, o sea, lo que hacemos es que ponemos en una barra 2 cámaras, ya, en una equidistancia, y las ponemos en posición lateral, pero en el mismo ángulo, las ponemos hacia abajo y van hacia el sustrato y se cruzan las imágenes. Esas las traemos a un software que te deriva exactamente esas 2 imágenes a una 3D. ¿Ya? Entonces puedes hacer el volumen del sustrato y ya puedes efectivamente ver el relieve del arrecife. justamente esa es la visión estéreo que comentaba. Exactamente es eso. Entonces, a lo mejor las imágenes en tu ciencia ciudadana, a lo mejor lo que tendrías un poco que hacer exactamente es eso, es decir, saben que interposicionen sus imágenes para poder generar volumen, o las que tengas en los hoteles, que se interposicionen para que tú puedas tener la dimensionalidad. De alguna manera, y puedas generar el volumen del sargazo que esté llegando sobre el costero. Capaz de que pueda funcionar la misma técnica. Sí, pues gracias. Sí, la verdad es que eso sería genial, solamente que si ya para captar una foto me cuesta un montón convencer al ciudadano para captar 2, a lo mejor tendría que mover de esquema a crowdsourcing y entonces sí aplicar eso con colegas que están interesados en el estudio. Hay muchos colegas de COSUR, por ejemplo, y cada vez que salen a campo nos regalan varias fotos, ¿no? Entonces, porque ellos saben que les interesa el problema y ellos contribuyen de esa manera. En sus visitas se toman un par de minutos y toman fotos. Ellos creo que pudieran muy bien hacerlo bajo esta idea. Es súper sencillo, es una barra de PVC. Dices que pongan sus cámaras instantáneamente y que lo pongan en diagonal, ¿no? Y que te tomen una foto y que te le envíen, ¿no? Sí, ahí hay que resolver temas técnicos, pero sí, por supuesto que es posible. Justamente para hacer eso, pues lo que hemos pensado era cómo pasar de una imagen de 2D
a esta imagen sintética de Bueno, 3D. y de nada más no se necesita el software porque, para la resolución de la imagen. Entonces, para poderla llevar y hacer. Sí, eso creo que es un poco más fácil. Sí, Okay. sí, muchas gracias. ¿Han pensado en un sistema? Bueno, sabemos que somos pocos las personas que por el simple hecho de hacer ciencia podemos colaborar tomando una foto. ¿Han pensado en algún sistema de recompensas hacia las personas mediante el uso de pequeños banners de anuncios en las cuales, no sé, cada banner te dan una monedita y después cambias esa monedita por peso, ¿no? Entonces, así, pienso yo que tal vez podría haber más gente que pudiera, a lo largo de todo un día, pues hay personas que no tienen mucho que hacer, y entonces pueden ir, no sé, a lo largo del día, las 10 en un mismo punto y tomar la misma foto y así. Entonces, podría resolver algunas cuestiones también, inclusive para lo que mencionabas, que había que pagar una licencia y cosas así. Sí, estaría interesante, alguna vez lo pensé, eso yo lo vi en Málaga. En Málaga, el problema en España es que hay un nivel de tabaquismo altísimo. Las playas de Málaga están todas llenas de polillas. Entonces no sabían cómo limpiarlas. Y hicieron un programa igualito al que dices. Por cada vaso que llevaban lleno de polillas que habían recogido en la playa, les daban un vaso igual de cerveza en el chiringuito. Y eso fue un éxito porque después las playas estaban limpias. Solamente que obviamente había como que este patrocinio, este link entre los chiringuitos, los negocios están ahí porque obviamente una cerveza así es caro, de hecho el beneficio es mucho, pero sí había como esta colaboración entre ellos y las autoridades y la sociedad, ¿no? Y sí considero que pudiese funcionar de repente que esto ocurriera. Ahora no sé si me vayan a robar la idea y nos pongan a recoger sargazo. Entonces, cada corriente de sargazo que traigan, que también funcionaría porque pues, limpian. Sí, sería una buena idea. Habría que ver la logística como para poder implementarla, pero yo la vi funcionando en ese contexto que te comento y sí funcionó. Sí, ya no había cáncer de pulmón, ahora ya sí, no, sí. Inclusive si tienen las playas limpias, hay más gente que quiere que haya en las playas y van a consumir más. Sí, exacto.